Generalmente, la imagen que tenemos de un médico es de alguien amable que está allí para hacernos sentir mejor. En cambio, Harold Shipman, apodado el Doctor Muerte o el Señor Muerte, fue un médico británico acusado de la muerte de más de 200 de sus pacientes, de los cuales se pudieron comprobar solo 15. Sin embargo, los expertos especulan que durante los 25 años que estuvo ejerciendo la medicina, sus víctimas fácilmente pudieran sobrepasar los 1000. Harold Frederick Shipman nace el 14 de enero de 1946 en Nottingham, Inglaterra. Era el segundo de 4 hijos de Harold Frederick Shipman, un conductor de camiones, y Vera Brittain, criado en un ambiente relativamente normal en una familia de clase trabajadora. En su época escolar destacaba en el ámbito deportivo, siendo un gran jugador de rugby en las ligas juveniles. En su último año de la escuela sirvió como vicecapitán del equipo de atletismo. Sin embargo, no era un chico popular, era absorbido por las atenciones de su madre, quien decidía con quién éste debía entablar una relación o jugar. Debido a esto, Harold se mostraba solitario y distante, sin muchos amigos. Nunca tuvo interés en tener novia como el resto de sus compañeros. Pensaba que era una distracción de sus estudios, y aunque tuvo excelentes calificaciones en la primaria, en secundaria era un mediocre, lo cual lo frustraba mucho, ya que él tenía la presión de su madre que lo consideraba alguien superior. Él tenía que llenar esa expectativa, sea como fuese. En su vida hubieron 2 hechos importantes que lo marcarían para siempre. Su madre es diagnosticada con cáncer de pulmón, con el cual luchó durante algún tiempo. Y ya en la última etapa de la enfermedad, lo único que parecía calmar su dolor eran las inyecciones de morfina que le administraba un doctor que solía ir a su residencia, hecho que Harold siempre presenciaba. Y al parecer esto lo impresionó mucho, ya que años más adelante se convertiría en su modus operandi. Vera Brittain falleció en 1963, cuando Harold tenía 17 años, y marcado por la muerte de su influyente progenitora, Shipman decidió estudiar medicina. 2 años después de la muerte de su madre, Harold intentó presentar los exámenes de ingreso a la escuela de medicina en la Universidad de Leeds. Inicialmente falló, mas el impulso de su propio sentimiento de superioridad le hizo volver a intentarlo, esta vez con éxito. Allí en la universidad, y ahora que su madre no estaba viva como para intentar regular sus relaciones, Harold se volvió un poco más sociable. No obstante, siguió siendo una persona jactanciosa al ser una persona superior. Mientras cruzaba el primer año, Shipman conoció a Primrose Oxtoby, la hija de un granjero. Ella tiene 16 años y él 19. Cuando ella ya tenía 17 años y 5 meses de embarazo, ambos se casaron. Pese a lo anterior, Shipman, a quien muchos recuerdan como un estudiante fascinado por las drogas y los fármacos, siguió estudiando con notas que, si bien no eran sobresalientes, sí eran suficientemente buenas como para darle el título de licenciado en medicina y cirugía, que consiguió en 1970. Comenzó a trabajar en el Pontefract General Infirmary, en Pontefract, ubicado en Yorkshire Oeste, y en 1974 obtuvo su primer puesto como médico general en el Centro Médico de Abraham Omerrock, en Togmorden, al oeste de Yorkshire. Es allí en donde los investigadores piensan que Shipman cometió su primer crimen, debido a la inesperada muerte de una niña de solo 4 años de edad que había sufrido parálisis cerebral. Shipman debía vigilar a la paciente unos minutos mientras la madre compraba algo en la cafetería. Para cuando la madre volvió, ya su hija había muerto. Se piensa que era incapaz de ver sufrir a las personas y prefería acabar con su sufrimiento, tal y como ocurrió con su madre tiempo atrás. Y aunque no fue comprobado y son solo especulaciones, se cree que este es el inicio de una serie de asesinatos que lo calificarían como el asesino serial moderno más prolífico del mundo. En 1974, Shipman conseguiría su primer trabajo estable, a 12 millas al oeste de Halifax, West Yorkshire. Estaba a la espera de su segundo hijo y la situación económica lo obligó a buscar un trabajo mejor remunerado. Su manera de actuar había cambiado radicalmente, pasando de ser una persona distante y retraída a muy sociable y amable. En su nuevo trabajo, al comienzo era respetado por todos sus compañeros, pero al conocerlo mejor, se dieron cuenta que era una persona controladora que no le gustaba delegar ningún tipo de trabajo. No dejaba que los enfermeros tomaran muestras de sangre de sus pacientes, ni que los patólogos lo analizaran. En 1975, Shipman sería arrestado por primera vez por falsificar documentos para conseguir petidina para su propio uso, pues se había enganchado con esta droga
para soportar el estrés que se causaba a sí mismo. La petidina pertenece al grupo de los opioides sintéticos, que causa dependencia y síndrome de abstinencia si se deja de tomar de manera repentina tras varios días de administración. Por este hecho, Chickman fue enviado al Hospital de Rehabilitación de Drogas en North Yorkshire y después del tratamiento fue declarado rehabilitado. Mediante análisis psiquiátricos concluyeron que pese a su dependencia a los fármacos, sus pacientes no se vieron afectados en lo más mínimo, por lo que no le retiraron su licencia, aunque le diagnosticaron como una persona depresiva. Para 1977 acudió a una entrevista de trabajo para aplicar como médico en el Centro Médico de Hawick, en Gran Manchester, una pequeña y tranquila ciudad perfecta para vivir en familia. La mayoría de sus habitantes eran pensionados. Durante la entrevista causó gran impresión al mostrarse como alguien maduro y abierto que confesó que anteriormente había tenido problemas con drogas y que había estado en rehabilitación. Esta franqueza al parecer le resultó, puesto que lo contrataron. En 1992, y después de 15 años, decide fundar su propio consultorio. Aunque se llevaba muy bien con sus compañeros de trabajo, después de 15 años lo veían como alguien con una clara actitud de ser mejor que todos. A su nuevo consultorio se llevó a varios de sus pacientes, además de algunos compañeros, a trabajar consigo. Su nuevo emprendimiento se convirtió en un éxito, debido a que Chickman era una persona muy cordial y amable con todos sus pacientes, que en un 80% eran personas de muy edad avanzada, y solía realizar visitas domiciliarias a cualquier hora del día. De esta manera, Chickman logró establecer cierto estatus económico, además de ser conocido por todos en la ciudad. Su esposa lo ayudaba como recepcionista, además de sus 4 hijos. Visitaba a sus pacientes y les proveía de sus medicamentos. Hasta en ocasiones llegó a no cobrar sus honorarios. Todo apuntaba a que trabajaba por el bien de sus pacientes y solo le importaba su bienestar. Ya sin que nadie lo vigilara, dio rienda suelta a su voluntad. ¿Quién vivía y quién moría? Se creía un dios, un ser superior. En su lista de pacientes se contabilizaban al menos 3.000. E inyectó con una dosis letal de morfina a muchos de ellos, en su mayoría mujeres que sobrepasaban los 75 años de edad, que solían fallecer de tarde y en general sin nadie alrededor. Para pasar desapercibido, Chickman elaboraba un acta de defunción en la que afirmaba que su paciente había muerto de causas naturales. Estas actas eran enviadas a un médico que en teoría debía confirmar el diagnóstico de defunción, pero en la práctica se limitaba a confirmar los certificados fijándose en sus colegas y dejándose llevar por su comodidad. De este modo, Chickman aprovechaba la situación y apuraba a los familiares de sus víctimas para que mandasen a incinerar los cadáveres de sus familiares. Es debido a este simple hecho que no se sabe con certeza el número real de asesinatos que cometió, y aunque parecía un crimen perfecto, habían ciertas inconsistencias en todas estas muertes. Siempre ocurrían en las tardes, luego que el Dr. Chickman había visitado a sus pacientes, o en ocasiones él mismo abría la puerta a la policía o a la funeraria. De igual manera, las ancianas fallecidas se encontraban todas arregladas con su mejor ropa. No tenían evidencia de que se les hubiera practicado ningún procedimiento para prolongar su vida en el momento de sufrir alguna crisis. Todo esto lo notó Deborah Van Bruff, que trabajaba en la funeraria del pueblo, que al ver la gran cantidad de muertes de ancianas, todas pacientes de Chickman, intentó que un juez respaldara su investigación para meter a este doctor muerte tras las rejas. El policía encargado del caso decidió cerrarlo sin demasiados esfuerzos por encontrar pruebas que lo incriminasen. Y como suele pasar y no hay crimen perfecto, Harold Chickman no será la excepción. Este cometió un error, la muerte de una de sus pacientes en 1998, Caitlin Grundy, de 81 años y ex alcaldesa de la localidad. La policía fue alertada por la hija de la fallecida y empezó a investigar sobre las tenebrosas prácticas del Dr. Chickman. El signo de alarma no sería ningún indicio médico, sino el último testamento de la fallecida, en el que nombraba a Harold Frederick Chickman como heredero de sus más de 350.000 libras, cantidad que en su anterior testamento, redactado hace más de 10 años, destinaba a su hija Angela Goodrup, con la que mantenía un estrecho vínculo afectivo. Varios datos llevaron a la legítima heredera a cuestionar la autenticidad de dicho documento, que estaba mecanografiado, un medio nunca utilizado por la señora Grundy. El estilo de redacción y el lenguaje no encajaba con el de su madre, tampoco sus improvisadas últimas voluntades concordaban con su carácter planificador, prudente y meticuloso.
Ni siquiera la especificación de que su cuerpo fuera incinerado se correspondía con los anteriores deseos de la finada. Los investigadores policiales pronto dieron con los resultados. Los análisis forenses revelaron que la señora Grundy había muerto de una sobredosis letal de morfina. Además, expertos en documentoscopia confirmaron que tanto el testamento como la carta enviada al abogado para notificarle el cambio de beneficiario habían sido escritos con la máquina de escribir del Dr. Harold Chickman, requisada durante el registro domiciliario. Por otra parte, las firmas de la testadora y los testigos fueron estampados mediante engaño. También se halló una huella digital del médico en la parte inferior del testamento. En su vivienda se encontraron además múltiples piezas de joyería guardadas en una bolsa, pertenecientes a algunas de sus víctimas. En los meses posteriores se exhumaron más de 10 cuerpos para ser examinados, encontrándose en todos ellos altos niveles de morfina. Cuando detuvieron a Harold Chickman, tenía registrados en su consulta cerca de 3.000 pacientes. Los agentes enseguida advirtieron su arrogancia, especialmente cuando les puntualizó que era un ser superior. El juicio de Chickman, cuyo juez fue Mr. Forbes, comenzó el 5 de octubre de 1999. Después de que el jurado deliberase 6 días, Chickman fue condenado el 31 de enero del 2000 por el asesinato de 15 de sus pacientes, a los cuales mató con inyecciones letales de morfina. El juez lo condenó a 15 cadenas perpetuas consecutivas y recomendó que nunca fuese liberado. En febrero de 2002, Harold Chickman fue expulsado del Registro Nacional de Médicos Británicos. En la cárcel, su compañero de celda estaba tan aterrorizado por lo que decían de Chickman que decidió suicidarse. Pero Chickman le salvó la vida, y desde entonces fueron amigos. Chickman solo mataba gente que correspondía con su victimología y con el ritual correspondiente, o sea, mujeres ancianas y una inyección de morfina letal. Sin embargo, Chickman fue encontrado colgado en su celda de prisión en Wakefield a las 6:20 am del 13 de enero del 2004, un día antes de cumplir 58 años, y declarado muerto a las 8:10 am. El servicio carcelario informó que Chickman se había ahorcado con los barrotes de su celda, utilizando las sábanas de su cama. Apenas murió, la viuda recibió 100.000 libras esterlinas, unos 150.000 euros, y una pensión vitalicia de 10.000 libras esterlinas anuales. Si Chickman hubiera muerto pasado los 60 años, su esposa solo hubiera recibido 5.000 libras esterlinas anuales, por lo que se ha pensado que este hecho pudo ser parte fundamental de la motivación que tuvo para suicidarse. Si te gustó este video, házmelo saber, suscríbete y dale me gusta. Estaré subiendo contenido interesante todas las semanas sobre el mundo del crimen.